El Estado regulador es un modelo de diseño estatal contemporáneo en el que la judicatura tiene un papel importante para garantizar la competencia económica y los derechos humanos. Hoy platicaremos con Armando Rodríguez Maldonado, secretario técnico de Planeación Estratégica de Procesos de Selección de la Escuela Judicial, sobre el papel de la judicatura frente al Estado regulador. Yo soy Alejandra Camacho. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Comenzamos. Armando David Rodríguez Maldonado. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho y doctor en Ciencia Jurídica por la Universidad de California en Berkeley. Hizo un diplomado en Análisis Político en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Armando David Rodríguez Maldonado fue director de Legislación y Consulta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y subdirector jurídico en la Secretaría de la Función Pública. En el ITAM fue investigador y colaboró en el diseño y discusión de diversas iniciativas de ley, reglamentos y regulación administrativa en materia de finanzas públicas, competencia económica, infraestructura y energía. Actualmente es secretario técnico de Planeación Estratégica de Procesos de Selección en la Escuela Federal de Formación Judicial. Armando, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es el Estado regulador? Sí, Ale, muchas gracias. El Estado regulador es un paradigma de organización administrativa cuyos inicios podemos situar en los años 80 del siglo XX, en el cual es posible advertir una intervención exorbitante por parte de los gobiernos en el manejo y supervisión de ciertas actividades económicas de interés general. Para ello, por un lado, los gobiernos se sirven de mecanismos de regulación amigables al mercado y en regímenes de libre competencia, y solo por excepción intervienen directamente mediante monopolios de Estado. Su característica fundamental es el robustecimiento y construcción de burocracias profesionales altamente cualificadas, formadas en el mérito, que han venido asimilando, agrandando esferas de autonomía respecto a los poderes públicos tradicionales a través del ejercicio de funciones materialmente legislativas y de gobierno. El propósito fundamental del Estado regulador no es otra cosa más que tratar de dotar de gobernanza a procesos económicos complejos en un entorno caracterizado por la pluralidad de actores institucionales y la fragmentación de decisiones que, de no atenderse, pueden representar un riesgo sistémico para la gobernabilidad de nuestras democracias. Hablabas, Armando, sobre el origen de este Estado regulador en los 80. ¿Cómo podemos rastrear su historia en México? Lo podemos situar en un periodo de liberalización económica, específicamente la reforma al llamado capítulo económico de la Constitución. El gobierno mexicano se servía de ciertos arreglos institucionales, empezando por la desconcentración administrativa. Sin embargo, este vino como figura menos, derivado de una subordinación excesivamente jerárquica respecto al Poder Ejecutivo y la administración pública a su cargo. Dada la beta tecnológica, mercantil y globalizadora de esa realidad contemporánea en los últimos 30 años, el gobierno se ve en la necesidad de crear y construir estas burocracias profesionales altamente especializadas que, por ende, requerían una esfera de autonomía relevante respecto de estos poderes públicos tradicionales y de la administración pública clásica. ¿Y no es un poco contraintuitivo o incluso extraño hablar de Estado regulador y liberalización económica? Sí, Ale, muchas gracias. Es una pregunta sumamente interesante la que planteas. Cuando hablamos de regulación, no necesariamente hablamos de el robustecimiento o de engordar al Estado con presupuestos, con más administraciones, con más recursos, sino se trata de gobernanza, de fortalecer ese músculo gubernativo a través de regulación inteligente, a través de burocracias
especializadas, con mandatos muy, muy específicos. Como te lo planteaba al inicio de nuestra plática, el Estado regulador viene a desplegar funciones de supervisión y ya no de intervención directa en los mercados. ¿Y es entonces algo equiparable o relacionado la idea de Estado regulador y democracia, o mejor dicho, mercados más o control de los mercados más profesionales o por una burocracia más profesional? Sí, Ale, es la necesidad de atender de manera holística e integral ciertos fenómenos de naturaleza económica sumamente complejos, cuyas implicaciones de no abordarse de manera ordenada, pues pueden desatar un conjunto de efectos sistémicos en la gobernabilidad de nuestras democracias. El mercado, atendiendo al núcleo inicial de tu pregunta, no es entendible en el vacío. El mercado, para funcionar, debe revestirse de instituciones, de reglas, de árbitros, pero ya no, a diferencia de lo que sucedía en la época del estado de bienestar, con el Estado como empresario interviniendo directamente en diversos sectores de la economía. Es así que Estado regulador y esta idea de árbitros más eficientes, más profesionales, está íntimamente regulado, ¿cierto? Es correcto, y es una confusión, pues yo diría natural, porque como planteamos al inicio, este paradigma institucional surge en jurisdicciones o en países anglosajones, donde tiene fuerza y raigambre lo que denominamos el liberalismo económico. Entiendo. Vamos por ahora a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Armando, cuéntame un poco más sobre esta idea de Estado regulador en nuestra Constitución. Sí, Ale. Desde que surge el modelo constitucional de Estado regulador, vemos un retraimiento gradual y progresivo del poder legislativo que resulta inversamente proporcional a esta concentración de funciones en el Poder Ejecutivo y en la administración pública. En ese sentido, donde más tiene impacto el surgimiento de este paradigma es en el principio de separación de poderes. Está el Poder Legislativo, está el Poder Ejecutivo, está el Poder Judicial. Sin embargo, con motivo del surgimiento de estas administraciones y muchas de ellas autónomas, viene la pregunta sobre cómo controlar estas burocracias profesionales. Aquí, imagino, aparece el tema de cómo se relaciona la judicatura con este concepto y cuáles son los aspectos centrales en los que poner atención. Sí, como toda democracia liberal, nuestro arreglo constitucional pues reconoce un sistema de frenos y contrapesos. En este sentido surge la pregunta de cómo vamos a por un lado, garantizarle autonomía a este brazo administrativo especializado y profesional, pero también cómo lo vamos a controlar. Y en este sentido, tradicionalmente, lo que se ha entendido en el constitucionalismo contemporáneo es que corresponde a la judicatura, sobre todo a nuestros jueces constitucionales encargados de desplegar este escrutinio de control constitucional, cuando estos reguladores quizá rebasan los mandatos legislativos, cuando de alguna manera tienen que modular su funcionamiento respecto de cierta política pública reglamentada por el Ejecutivo.
Y es un problema muy interesante porque los juzgadores pues no tienen este expertise técnico para decir, aquí fuiste un poco más allá, aquí te faltó. Claro, es que aparece la idea de cómo vamos a controlar a estas burocracias profesionales, expertas y que podrían pensarse que tienen mayor conocimiento, mayor expertise que quien los va a controlar. Es correcto. Y en muchos países, sobre todo en los Estados Unidos, ha surgido toda esta doctrina de la deferencia técnica. Esto es, al yo no ser experto en tu área y ante la necesidad de abordar ciertos temas, yo como juez constitucional soy deferente a tu actuación, porque es necesario abordar ciertas cuestiones desde esta perspectiva de gobernabilidad. Entonces, si bien te tengo que controlar, también soy consciente de que tienes que ir a administrar un conjunto de fenómenos complejos. Entonces, los jueces se ven insertos en contextos de incertidumbre. Y básicamente muchas veces, por la naturaleza compleja de estas problemáticas, se circunscriben a revisar cuestiones de mera legalidad, de mero proceso. Sin embargo, ello ha generado toda una crítica ante los peligros algunos llaman dictaduras administrativas por parte de los expertos. Esto es muy interesante. Cuéntanos un poquito más cómo podemos entender la idea de deferencia. ¿Cuáles son sus alcances o cómo está establecido conceptualmente la idea e incluso en la historia de las decisiones de nuestro país? Sí. Como figura central en cuanto a directivas, derechos, mandatos a cargo del Estado, pues está la ley, posteriormente expedida por los congresos, luego viene a reglamentar la ley pues, los instrumentos, decretos de naturaleza reglamentaria de los ejecutivos, pero muchas veces no pueden abordar ciertas cuestiones específicas, ciertos detalles técnicos, y se les provee habilitaciones o facultades a estas administraciones. Y muchas veces de antemano los congresos no pueden anticipar los problemas que estas administraciones deberán abordar. Entonces, ante el silencio del legislador, muchas veces estas administraciones deben actuar. Llevando el principio de legalidad o cuestionando el principio de legalidad tal como lo entendíamos en el pasado. Muchas veces estos cuerpos expertos pues deben de valerse de habilitaciones generales que muchas veces no abordan de manera expresa dichas problemáticas. Entonces los juzgadores se ven ante la disyuntiva de ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo lograr que los juzgadores, las juzgadoras puedan tener o puedan ejercer cabalmente su función en este marco de deferencia técnica? ¿Cómo piensas que se conjuga esta idea de deferencia, expertise e independencia judicial? Sí, es muy importante porque ello nos lleva al famoso debate contramayoritario. Los juzgadores constitucionales, pues, al menos de manera directa, no son electos. Entonces tienen que ponderar estas tensiones entre expertise técnico, entre legitimidad democrática que proviene en mayor medida, diría yo, la vemos en la integración del Poder Ejecutivo, en la integración del Poder Legislativo, y vemos también estas necesidades que los ciudadanos quieren ver satisfechas por parte de la administración. Entonces es más o menos balancear un conjunto de lógicas muchas veces en tensión. Qué interesante, Armando. Permíteme, por favor, vamos a hacer una pausa. Pero antes les invito a ver la reseña de uno de los libros que pueden encontrar en la biblioteca Felipe Tena Ramírez.
Cuestiones jurídicas relevantes de derecho constitucional mexicano, obra que analiza las funciones de los juzgadores al realizar el control constitucional de los actos emitidos por la autoridad. En este libro, el lector podrá analizar los instrumentos que sirvieron de base para adoptar un nuevo modelo de control constitucional, además de adentrarse en el espectro de la protección de los derechos humanos a partir del año 2011. Encontrará temas como la interpretación constitucional de las normas procesales, el contexto constitucional en materia indígena y el interés legítimo en el sistema de justicia mexicano, entre otros. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Armando, ¿cómo se ha importado esta idea del Estado regulador aquí en México? Sí, Ale. Al principio te decía que había dos vías de importación. La legislativa, que la hemos visto reflejada ya sea a través de reformas constitucionales, destacando principalmente la creación de órganos constitucionales autónomos como la Autoridad de Competencia Económica, por un lado, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones por el otro. Una segunda reforma constitucional importante fue la que viene a crear los órganos reguladores coordinados en materia energética, ya con una autonomía modulada a fin de garantizar también cierta coordinación con las políticas públicas del Ejecutivo. Eso por la vía legislativa. Y la otra gran vía ha sido la vía jurisprudencial, la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional, nuestros tribunales colegiados, tratándose de este principio de deferencia técnica. Ahí es importante mencionar que México es deudor de la doctrina norteamericana de la deferencia, principalmente el caso paradigmático Chevron. Y en esta idea de analizar o echar un ojo un poco a cómo ha evolucionado esta idea jurisprudencial o la evolución jurisprudencial del Estado regulador, ¿tú qué dirías al respecto? ¿Cómo podemos identificar fases relevantes o sentencias importantes en nuestro país al respecto? A la luz de este precedente norteamericano, yo te diría que el principio de deferencia entra por la parte hacendaria, cuando los tribunales se ven enfrentados a revisar la validez de presupuestos. Posteriormente lo vemos en distintas controversias que versan sobre el sector de telecomunicaciones, los diseños institucionales de los órganos reguladores sectoriales. Estaba la otrora Comisión Federal de Telecomunicaciones, ahora el IFT, y también lo vemos en ese mismo sector en un caso paradigmático como fue la tarifa cero. Vemos esta pregunta con la que se ve nuestra Suprema Corte de Justicia y otros juzgadores en cuanto a esta es la esfera de competencia del Congreso, esta es la esfera de atribuciones de los reguladores y vemos problemas sumamente complejos muchas veces que llevan a cuestionarnos la legitimidad de estos órganos. Pero también, Armando, parece ser que a perfilar de manera distinta el decimonónico principio de división de poderes, ¿no? Has hablado sobre órganos autónomos, órganos o burocracias súper especializadas, el control, la judicatura identificando dónde está el límite o tratando de identificar dónde está el límite para el control de estos órganos, un ejecutivo que trata, pese a todo, de garantizar la gobernanza. Me gustaría que me contaras un poquito cómo observas la idea, este principio, hoy perfilándose
en el esquema de Estado regulador, burocracia, órganos autónomos y el papel de la judicatura? Sí, el surgimiento de este paradigma jurídico, político denominado Estado regulador nos viene a provocar la crisis de la división tripartita de poderes. Ya no podemos regresar a ese pasado decimonónico, como tú decías, o de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora la realidad es mucho más compleja de abordar, de gobernar, y es necesario ser conscientes de esa realidad, de esa pluralidad de actores institucionales en interfaces nacionales e internacionales, y a la par esta fragmentación de decisiones. Entonces, ante las preocupaciones de cómo controlar el poder público, me parece que hay que regresar un poquito más a la racionalidad esencial de los federalistas norteamericanos, que era más que una división tripartita, preocupémonos de cómo controlamos el poder en un sistema de frenos y contrapesos, qué diseños atienden a esa inquietud, a esa preocupación de rendición de cuentas, sin dejar descubierto la necesidad de habilitar a nuestros gobiernos. De forma muy breve, Armando, me gustaría que me contaras hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos en este tema del Estado regulador? Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte esto. El Estado regulador definitivamente nos sitúa en cómo abordar estos problemas de zonas de conocimiento indeterminadas, sin dejar de atender esta preocupación de cómo distribuir el poder. Sin duda alguna, exige el replanteamiento o la visión de la Judicatura Federal. Muchas gracias, Armando, por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, Ale. Ha sido un gusto. Gracias. Igual. Gracias también a cada una de las personas que nos ha acompañado. Ha sido un gusto. Yo soy Alejandra Camacho, esto es Escuela Judicial. Hasta la próxima.